¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a volver un poco sobre la tecnología, hablando de uno de los problemas más serios que tiene hoy la producción agropecuaria argentina, que son las malezas resistentes o las malezas tolerantes. Vamos a conversar con el ingeniero Claudio Rubione, que es el creador de un sistema de formación en la materia que se llama Maleza en Foco, que está cumpliendo un papel muy interesante, llevando gente al exterior, debatiendo, compartiendo información con organismos de todo el mundo. Muy interesante lo que tiene para contarnos Claudio. Luego vamos a hablar con Héctor Lorenz, que es el presidente del próximo Congreso de IFAMA, que se hace dentro de un par de semanas en el campus de la Universidad Austral y luego en el Hotel Hilton de Buenos Aires. IFAMA es una organización que se ocupa del negocio de los alimentos en general, pero que incluye a la academia, a las empresas, al sector público. Y no es la primera vez que se hace este congreso, pero sí hace más de 12 o 13 años que no lo tenemos acá y ahora vuelve en un momento crucial por lo que está pasando con este mundo fascinante y los cambios que se están operando en este momento. Luego vamos a conversar dentro de lo que fue el Congreso de Maizar de la semana anterior con Eduardo Serantes, que tiene cosas muy interesantes para contarnos, anticipando lo que está sucediendo con las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea y otros temas que son de máximo interés. Eduardo Serantes pertenece al estudio Casenave, es un hombre con muchos años en la actividad y que está operando justamente como apoyo de los gobiernos de la región en estas negociaciones. Y vamos a conversar también con Guillermo Álvarez Reina, que es veterinario de la firma Martínez Stanec, que nos va a contar qué está pasando con el ciclo de grano húmedo y otras técnicas forrajeras que se han introducido en los últimos años y donde la Argentina tiene un liderazgo a nivel mundial. Como siempre, Jorge Castro, dándonos su punto de vista, su panorama respecto a lo que está pasando con el sistema agroalimentario y con la nutrición a nivel global. Estos son entonces los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF. We create chemistry. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, con un tema poco usual, pero que creo que es clave porque tiene que ver con la competitividad de la producción agropecuaria argentina, que es la problemática de las malezas. Esto no es algo que nos viene de tranqueras afuera, no es algo que viene del gobierno, de la política agropecuaria, todo eso sabemos cómo está, pero vamos a ponerlo un poquito entre paréntesis para meternos en lo que pasa adentro. Y lo que pasa adentro, dentro de todas las cuestiones que tienen que ver con la producción, la problemática de malezas se ha hecho crítica. Por eso convocamos a Claudio Rubione, aprovechando que lo teníamos a mano, porque sos muy movedizo y andás por todos lados, que tiene su programa Malezas en Foco desde hace mucho tiempo, contribuyendo a la capacitación, la formación de ingenieros agrónomos y productores para manejar y ver un poco cuál es la filosofía para poder atacar esta temática. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, muy bien, Néstor. ¿Cómo definís el problema de malezas? Y aquí vos conocés muy bien lo que pasa en Estados Unidos, de hecho llevás contingentes de gente allá. ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es el paralelismo y las diferencias? Bueno, primero es un problema mundial. Sí. El tema de malezas resistentes se ha generalizado, sí. No es algo nuevo, pero sí es nuevo digamos, en el productor y en el manejo en sí. Antes, pongamos la cosa en un punto de referencia, ¿no? Cuando empezó a haber genes de resistencia a glifosato, sí, hubo un antes y un después, sí, del manejo. Sí. A partir de ese manejo que fue como continuado y único y repetitivo, no es que espontáneamente salieron las malezas, sino que en su genética estaban los genes para los cuales seleccionamos con el glifosato. Claro. Entonces, estamos hablando de que hicimos un manejo genético indirecto, sí, digamos, o directo, como quieras, sí, pero eso es un problema mundial.
Entonces, bueno, yo la verdad que trabajé toda la vida acá y el último año y medio me radiqué en Estados Unidos y a través de los amigos que tengo allá, que son todos pertenecientes a una entidad que nuclea a los malezólogos, ¿no? Es que me voy informando cómo está el panorama, qué es lo que se hace. Y bueno, la verdad que hay una movida muy, muy grande con el tema porque el 80% de los lotes de allá están con alguna u otra especie resistente. Ahora, no es que te especializaste allá este año y medio, No, vos no. venías de trabajar en compañías químicas con... Sí, yo trabajé entre los 90 y 2000 en una compañía americana que también fue una de las primeras en la que lamentablemente se les manifestó el problema. Sí. Después vino, como te dije, lo del glifosato y ahora ya está generalizado en un montón de químicas, ¿no? Entonces la realidad contextual de hoy es que no quedan productos en la góndola porque basta que saques un producto nuevo que ya está la resistencia en las plantas. Qué increíble, ¿eh? Fíjate, te voy a hacer un comentario. Hace poco hubo un estudio muy, muy importante que hicieron en Francia, en donde tomaron plantas de un instituto de botánica que tenían 500 años, 400, 300, toda la misma especie, ¿no? Ajá. Entonces sacaron genes de ahí y los sometieron a 2,4-D, Sí. que están en el mercado hace 50 años. Sí. Qué cosa que encontraron resistencia en plantas de 600 años. Qué bárbaro. O sea, está en la genética, Sí, no sí. es una mutación como mucha gente piensa, ¿no? Sí. Está en la genética y lo que hacemos es seleccionarla. Está bien. Más prueba que eso. ¿Cómo es tu programa Malezas en Foco? ¿Qué es lo Maleza que en haces? Foco es un programa con mucha, ¿cómo te puedo decir? Es abarcativo, trata de tocar todos los temas relacionados a las malezas y en especial a las resistentes. Es un poco lo que me motiva, ¿no? Entonces, es algo en lo que trabajo hace 25 años, las conozco y la verdad que siento que Sos un tengo... suyólogo. Ponele. Entonces, lo que sí quiero hacer es ver en qué está o en qué está el país en este momento en cuanto a las malezas y en qué puedo contribuir yo con el programa. Sí. Entonces, el programa se desprende de una encuesta que hice originalmente, que alguna vez la presenté acá, en donde sorpresivamente lo que más encontré fue falta de comunicación entre Argentina y el resto del mundo para ver qué hace el resto del mundo. Entonces eso me preocupó porque en materia educacional, si decimos, bueno, ¿qué estudiamos acá? Todos estudiamos para ingeniero agrónomo, pero después no tenés una maestría en malezas ni un doctorado, tenés que irte afuera. Sí. Y normalmente el que puede acceder a eso y se va afuera no vuelve, por razones obvias, ¿no? Se paga mejor, nada más que eso. Buena formación básica, porque acá tenemos buena formación Buenísima. básica, pero y después, por supuesto, te especializás y allá te chupan. Sí, buenísima la formación de acá. Acá somos generalistas, allá son especialistas. Claro. Ahora, ¿qué hay de diferente? Por ejemplo, yo voy a un congreso de malezas, que voy todos los años, que involucra a la Weed Science Society de América, y se presentan no menos de 500 trabajos en forma de pósters. Trabajos relacionados a malezas resistentes, por chicos que aspiran a su maestría o doctorado. Ahora, cada chico que aspira a eso no es que saca plata de bolsillo y la pone. Viene una empresa que lo sponsoriza Claro. porque le interesa que investigue. Bien, Entonces la investigación está puesta allá arriba. bien. Y de hecho, cuando vos te fijas quién los auspicia, no solo son empresas, sino que también son lo que llaman boards, ¿no? Cámaras. Claro. La Cámara Sí, de sí, Soja sí. de El soybean Arkansas. board, Sí, del wheat estado board, donde ellos sí, estén, claro. ¿no? Entonces hay cámaras de cada cultivo que lo que quieren es que la producción de Estados Unidos esté allá arriba y no se Claro. pierda un gramo. Seguro. Entonces hay mucho para eso, hay mucho presupuesto. Sí. Después- Parecido acá. Sí. Entonces, claro, vos ves que hay una inversión. Sí. O sea, la diferencia no es intelectual, es distinta, es económica, es de posibilidades. ¿Y acá cómo sostenés el programa? Mirá, el programa básicamente hoy se sostiene por viajes de capacitación, porque precisamente donde yo puedo hacer algo en lo inmediato es en conectar a los ingenieros de acá con los de allá, Claro. con los conocimientos que tengo.
hacer programas como el del año pasado, que fue orientado pura y exclusivamente a manejo de malezas resistentes. Ajá. Y como el plan de manejo de resistencia es muy amplio y tiene varias aristas, este año hice uno hace 2 semanas atrás, donde me dediqué a una de las aristas que son los cultivos de cobertura, o como lo llaman también cultivos de servicios. Sí. Entonces me focalicé, por eso Maleza en Foco, me focalicé en contactarme con toda la gente que investiga el tema. Y hicimos un recorrido que empezó como más sureño, North Carolina o Carolina del Norte. Después fuimos a Virginia, de Virginia a Maryland, y de ahí llegamos a Delaware, y de Delaware a Pensilvania. Sí. En ese trayecto de 1000 y pico de kilómetros tenés una diferencia muy grande climática, desde inviernos benignos hasta inviernos terribles. Durísimos. En donde tuvieron todos la oportunidad de ver cómo se comportan las especies, porque acá, Claro. acá hay mucho movimiento en este momento, dado por APRESID y por el INTA en cuanto a investigar los cultivos de cobertura. Sí. Y muchas de las preguntas que llevaron, y que la verdad que fueron buenísimas, porque todos participaron de una manera increíble, fue precisamente las especies, qué es lo que se usa, por qué en un lugar, por qué otras. Hay especies que allá se usan y acá no se conocen, o no es que no se conocen, sino que no llegaron. ¿Qué se hace, cómo se termina con eso? Si se rola, si se aplica algún herbicida. Exacto. Vieron maquinarias, maquinaria, la verdad que muy sofisticada, que te siembra, te planta, te pulveriza, te abre el cultivo de cobertura para meter la semilla. Ajá. Y hay una tecnología nueva que la verdad que yo me enamoré de esa, que se llama siembra en verde, sería la traducción. Sí. La siembra en verde es que vos tenés el cultivo de cobertura verde y entrás con el tándem de siembra así como está. Ajá. Y ya sin plantaste, quemar, sin nada. nada. La idea de ellos es permanentemente que haya un cultivo verde. Una vez que nació el maíz o la soja, sea el caso, ahí recién liquidás el anterior. Ajá. ¿Y cómo se liquida? Con un tratamiento químico cualquiera que selectivo se adecue, para maíz. claro, por supuesto. Entonces, el tema de eso, uno dice, bueno, ¿y dónde está la ventaja? La ventaja es que les amplía la fecha de siembra. Claro. Por supuesto, al haber un cultivo vivo está chupando agua, y si el campo del vecino está con exceso, este está justo. Claro. Se dan un montón de condiciones, tienen... Y no hay alelopatía, no hay cosas que segregan una planta que pueda afectar a la otra. Se está estudiando mucho, Claro. mucho, sobre todo en centeno saben que la hay, están tratando de identificar cuál es el componente que hace la alelopatía y de qué manera. Vieron los ensayos lo que son. Qué fantástico. Es una maravilla ver esos ensayos. Tenemos poco de eso acá. Mira, yo no le resto fichas, o sea, hay mucha creatividad acá. Lo que no hay es recurso. Entonces vuelvo a lo de antes, ¿no? Cuando vos ves que la Cámara de Soja de Missouri invierte en esto, en investigación, y lo comparás con acá y decís, a ver, ¿qué acopiador, qué exportador invierte en lo que ellos venden? Seguro. Es cero contra todo, ¿no? Entonces decís, ¿por qué? Y no sé, será un país muy rico este. Ahora, Claudio, vos estás allá y trabajás también acá con todo este programa. Maleza en Foco es un programa para Argentina. Es un programa para Argentina que tiene intenciones de expandirse, porque lo que hice últimamente, que todavía está muy rudimentario, es una página web con la intención de nuclear información de maleza resistente del mundo. Entonces, ya tengo apoyo de muchas áreas de Estados Unidos, estoy muy conectado con Australia, entonces ellos también me aportan datos. Y bueno, como digamos, yo hasta ahora no busqué sponsor, así que lo hago todo a pulmón. A pulmón y con, digamos, cobrás como agrónomo y como director de este programa. Eso solo, ¿no? Entonces, trato de hacer eso, que es un medio de comunicación. Yo creo que en todo esto, el área que más, no digo que falla, pero donde más hay que pulir es la comunicación. Es muy difícil transmitirle a un productor que tiene un problema de maleza resistente y de qué manera lo tiene que afrontar. Lo mismo que decirle, bueno, ahora tenés que entrar en un cultivo de servicio o de cobertura. Te dicen, ¿por qué? ¿Dónde me beneficio económicamente?
Entonces no hay respuestas a eso, pero sí vos ves de un campo a otro, de un lote a otro, quien lo practica, que hay unas diferencias notables. ¿Cuál es digamos, el típico cliente de tu programa? ¿Quiénes van? ¿Quiénes participan de estos viajes? Mira, básicamente van ingenieros agrónomos, está abierto a productores. De hecho, en el último viaje vino un productor que también es ingeniero agrónomo. Ajá. En el primero vinieron 3, que eran un combo de ambos. Sí. Van investigadores, va gente muy Productores en tipo tema. asesores CREA. Por ejemplo, asesores CREA, Presid. El año pasado, por ejemplo, vino, te puedo mencionar 2 de Presid, uno Agustín Bilbao de Necochea. Él se llevó una idea de allá y la capitalizó acá. A mí me llena de satisfacción. ¿Te das cuenta? Esos mi logro chicos Bilbao son geniales. Son muy buenos, muy Sí. buenos. La verdad que estamos en comunicación. ¿Cuál es la idea que pescaron y que están desarrollando? Bueno, un poco lo de monitorear las malezas, monitorear en la zona, en la región. Ellos están desarrollando diversos aparatos como para ver dónde está la maleza, identificarla. Tienen un software ahora que es de uso gratuito. Me parece que todo eso lo fueron viendo entre el viaje que hicieron conmigo, otro que hicieron después. O sea, son muy inquietos, ¿no? Entonces, eso. Incluso desarrollaron un aparato que hace aplicación, manchoneo selectivo. Selectivo, digamos. sí. No, yo les veo, están muy inquietos, les va a ir bárbaro, les va bárbaro, ¿no? Pero me refiero a les va bárbaro en que están haciendo lo que les gusta. Seguro. ¿no? Que es lo que Sí, uno se los tiene que ve, lograr. se los ve, están apasionados. Los encontramos en Expo Agro con un stand y tenían ahí el equipo, el aplicador selectivo y además todo el sistema Miller, creo que se llama. Miller. Y ahí sí, es una linda sociedad porque son los agrónomos con un productor que... Sí. No, y trabajan bien porque la verdad que para el sur, a mí me interesaba mucho el año pasado que viniera alguien precisamente del sur por el tema del ryegrass resistente. Seguro. Que Australia es nuestro país ejemplo, digamos, en eso, ¿no? Tienen años y años de trabajar contra el ryegrass y han desarrollado cosas increíbles. O sea, hoy producen cuando antes no producían. Sí. Entonces, estos chicos pescaron esa idea, entonces están monitoreando dónde hay ryegrass, a qué es resistente. Y bueno, eso va a redundar en beneficio para todos, ¿no? ¿Cómo hacen los que nos están mirando para conectarse con Maleza en Foco? Mira, por la página web, que es www.malezaenfoco.com, ahí tienen un lugar donde pones contacto, pones tu inquietud, tu pregunta, tu email y todo se responde, lo que se pueda, ¿no? Has creado un nicho realmente interesante para resolver un problema que sabemos que llegó para quedarse y para hacerse más grave. Tenemos las herramientas, pero hay que saber manejarlas. Sí. Hay muchas herramientas y hay que salir de afuera de la caja y no pensar más en que la única solución es química, sino que hay muchas más que complementan y que van a hacer que las químicas que vengan, que van a ser largo en el tiempo, sirvan y no se vayan de la góndola, ¿no? Me parece que por ahí va. Buen mensaje. Muchas gracias, Claudio Rubione, por acompañarnos hoy, aprovechando tu estadía en Buenos Aires. Bueno, el agradecido soy yo. Y nosotros enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Salí a la cancha con el mejor equipo. Con la compra de productos seleccionados ganas premios instantáneos y participás del sorteo de camisetas y pelotas oficiales. Steel es pasión y calidad al mejor precio. Continuamos en el campo, la industria verde, cambiamos de foco, pasamos de malezas en foco a hablar con Héctor Lorenz, que es el presidente del próximo congreso de IFAMA, una organización internacional que se ocupa de coordinar entre la academia, la política y la empresa en toda la problemática de alimentación y nutrición. Héctor, ¿cómo viene este congreso? Bueno, viene muy bien, por suerte, con mucho interés. Vamos a tener gente de todo el mundo.
ya confirmada. Y lo más interesante, y por supuesto de la Argentina y de algunos de los países vecinos, acabo de volver de Chile, entre otros viene el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. O sea, vamos a tener una concurrencia no solo abundante, sino muy importante. Cualitativa. En calidad y también en los conferencistas o speakers, ¿no es cierto? Y una cantidad en la primera parte en el simposio, que sábado y domingo en el campus de la Universidad Austral, con una presentación de equipos internacionales de diferentes universidades del mundo y papers, digamos, nuevos, no publicados todavía por los mejores académicos. O sea que yo diría que va a tener un altísimo nivel intelectual y sobre todo una gran concentración en todos estos cambios que está viviendo hoy el mundo. Estamos frente a un momento nuevo, ¿no? Es un momento nuevo. A ver. Es un momento de cambio en las tecnologías. Es un momento de cambio en que los sectores más avanzados científicamente y técnicamente están hablando de la disrupción y nuevos sistemas que incorporen la mayor productividad, la sustentabilidad y la calidad de la alimentación para la salud de la gente. Estamos viviendo un proceso donde la producción y sobre todo la logística y la comercialización está sufriendo cambios enormes con el tema de los Amazon y los Alibaba. Pasamos de las grandes superficies participando en la venta de los alimentos. Claro. Estamos pasando de en nuestra organización, que fundamentalmente era la agricultura y el agribusiness, para incluir algo que forma parte hoy, cuando con el food se incorpora la piscicultura. Sí. ¿No es cierto? Estamos viendo la incorporación de una cantidad de temas nuevos. Proteínas sintéticas de laboratorio, carne... Tenemos, por ejemplo, un científico australiano que viene a presentar unas nuevas formas y un sistema para la creación de proteínas utilizando los desechos en forma de ser basura, de ser desechos utilizables biológicos de los animales. Las carnes sintéticas versus... O sea, este congreso va a unir, como vos decías en la introducción, lo último de la academia, lo último de ciencia y tecnología, las posiciones del mundo de los negocios y las firmas comerciales, que también están en un proceso de consolidación que brinda un panorama muy distinto. En toda la oferta de insumos tecnológicos, lo que ha pasado con Monsanto Bayer. Exactamente. Sí. Entonces, tenemos la disrupción en lo que se llama vulgarmente el área de negocios o business, ciencia y tecnología, hasta el tema del agua de mar como producto alimenticio. Ajá. O sea, que es una visión completa, amplia, revolucionaria, que vamos a tener la suerte de vivirla en la Argentina. ¿Cuándo es? Es del 23 al 27 de junio. Ajá. Sábado 23 y domingo 24 va a ser en Pilar, en el campus de la Universidad Austral. Se trabaja fin de semana. Se trabaja fin de semana. Y después, lunes, martes y miércoles, en el Hilton de Puerto Madero, toda la parte Forum. Ajá. Así que esa es la distribución del Congreso. Y los que vengan, por supuesto, no van a una u otra, sino van a todas. Sí, ¿no? sí, sí. Gente que viene de todos lados. ¿De cuántos países tenés? Mira, en este momento está cambiando día a día los países que se incorporan, pero un número importante de Europa. Bueno, el próximo Congreso Mundial va a ser en China, sí. Así que tenemos mucha gente de Asia viniendo, gente de Europa, speakers desde España, Italia, Alemania, Holanda. ¿Este Congreso de IFAMA ya se hizo alguna otra vez en Argentina? Se hizo en el año 2005-2006, sí. Se hizo, sí. Me tocó en ese momento presidirlo, y ahora cambiaron los estatutos, como vos lo mencionabas, me tocó el rol de ser un poco el chair, el organizador al ser en mi país, sí. Pero ahí en este Congreso asumo la presidencia mundial de la organización hasta el 2021. Ajá. Y yo tengo
no me pongo colorado en confesar esto, cuando me vinieron a ofrecer esta responsabilidad. Amén de ser una satisfacción personal, reconozco que yo dije, a esta altura de mi carrera es una oportunidad para poner un granito de arena y ayudar a una reactivación intelectual, una actualización tecnológica y una potente reinserción de mi país, de la Argentina, en el mundo de la alimentación, en el mundo de los agronegocios, en todo este mundo donde la comunidad internacional y los organismos técnicos y las organizaciones de todo tipo cuentan con que sin duda la Argentina tiene que ser una de las grandes potencias agroindustriales y de valor agregado en los próximos años para que en el mundo se coma bien y coman todos. Muchas gracias, y cae justamente en el año en el que la Argentina está en el G20, así que este es un granito de arena que creo que puede ser un médano. Muchas gracias, Héctor Lorenz, y por supuesto vamos a estar acompañando y participando activamente de este congreso. Desde ya te esperamos y estás contado, así que... Numerarse, y ahí aparecer. Te van a tener que oír sí o sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá y por tu tiempo. Gracias. Y enseguida continuamos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Gane con Acron Grand Max. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Y otro interesante encuentro en el Congreso de Maizar con Eduardo Serantes. Ahora Eduardo lidera una especie de ONG que se dedica a la macropolítica, el grupo GPS, que tiene mucho que ver con las negociaciones internacionales y en los últimos tiempos fundamentalmente con la Unión Europea. ¿Cómo estamos con esto, Eduardo? Bueno, primero muy contento de estar en Maizar, que Maizar ha sido siempre una puerta abierta hacia dónde vamos y acompañando en este gobierno con estas ideas. Nosotros en realidad no somos una ONG, sino somos una red de instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tratando juntas desde el sector privado acompañar a nuestros gobiernos en la apertura al mundo y en las negociaciones internacionales. Cuando digo ONG lo digo en sentido amplio, es una organización no gubernamental que... Exactamente. Bueno. Pero bueno, realmente empezamos hace 4 años, estamos coordinando distintas acciones, pero fundamentalmente la idea es que si nosotros somos realmente hoy los principales exportadores de alimentos netos del mundo, los 4 países juntos, y mucho más que eso, lo hacemos en forma sustentable, con un sistema sustentable mucho más sustentable que lo hacen los otros continentes, y no estamos negociando bien esta realidad. Entonces esto es un problema de nuestros gobiernos, pero entendemos que también es del sector privado, esto acción público-privada. Y con esta idea nos juntamos una cantidad de instituciones de los 4 países, armamos esta red, y ¿qué hemos hecho? Hemos hecho trabajos, hemos hecho reuniones, y nos hemos ido a presentar juntos al mundo. Y desde los cambios de gobierno que hemos tenido, por suerte, en los últimos años en nuestros países, hoy se está acompañando esta idea con cosas concretas, y esto público-privado que soñamos cuando empezamos esto en el gobierno anterior, con un país totalmente cerrado, hoy es una realidad. Te cuento algunas novedades de lo que estamos en los últimos días. La semana pasada tuvimos un grupo de GPS en Ginebra con una preocupación. Los organismos multilaterales de crédito, los OMC me refiero, las Naciones Unidas, están hackeadas en este momento por idea de algunos países más desarrollados y sobre todo Estados Unidos, que ha liderado estos organismos, con una nueva idea de proteccionismo, de volvernos a cerrar, etc.
Nosotros creemos que es clave que estas instituciones sigan funcionando lo mejor posible para regular el comercio mundial. Y el comercio está también muy vinculado a las inversiones en los países. Entonces, todo esto tiene que estar regulado y tener reglas de juego como se han puesto y seguirlas cumpliendo. Entonces, nuestro primer acercamiento a ir a Ginebra juntos fuimos representantes de los 4 países a reunirnos con el director de la OMC, estuvimos reunidos con la UNCTAD también, que es de Naciones Unidas, INPI, Organismo de Propiedad Intelectual, distintas organizaciones que están en Ginebra, para ir del sector privado y decir, nosotros estamos apoyando esto. Y ahí salió distintas cosas concretas que haremos una nueva reunión en octubre, también en Ginebra. Este son el tipo de cosas que estamos haciendo. Sí tenemos el espíritu de ONG, no estamos haciendo negocios, sino estamos haciendo por el bien común, que creemos que esto es lo que ayuda a abrirnos al mundo, debe generar más trabajo y más bienestar para Argentina. Y con el sello que le puede dar a la región, el ser más conocida por producir de manera sustentable, amigable con el medio ambiente, con una huella de carbono como la tiene. Quiero decir también 2 palabras del Mercosur. El Mercosur fue creado con estas ideas de ir juntos al mundo. Y la realidad es que no lo hemos utilizado. Por diversas razones pasaron 20 años y el Mercosur lo único que hicimos fue negociaciones internas entre nosotros, pero no hacer un mercado para salir juntos a mostrarnos al mundo. Creo que esto ahora está cambiando, esta idea se está empezando a funcionar y hoy es muy importante los acuerdos regionales entre distintas regiones. Hay una cantidad de acuerdos que se han hecho en el mundo y nosotros hemos quedado prácticamente afuera. Hemos ahora reaccionado, liderados incluso por el gobierno argentino, por nuestra Cancillería, por nuestro presidente, acompañados muy codo a codo con los otros 3 países. Y esto es lo que después de 20 años parecería que estamos por cerrar con la Unión Europea y abriendo relaciones con otros países. También hemos acompañado estos procesos y creo que es muy importante para todos nosotros. Felicitaciones por esta gestión que seguiremos atentamente y que esperemos que se corone a muy corto plazo. Bueno, muchas gracias y muy contento de estar en este ámbito. Continuamos. Y competitividad arranca con la producción desde la semilla, el herbicida, el apuntar a los altos rindes, hasta la boca del novillo o del cerdo o la planta de etanol que consume ese maíz. Pero hay un intermediario. Y dentro de lo que es la intermediación, que es lo que va de la cosecha a la boca, ha habido una herramienta fundamental que sigue vigente y que yo diría que todavía tiene mucho más potencial para desarrollar, que es el ensilado de granos húmedos embolsados. Estamos con el doctor Guillermo Álvarez Reina, de la firma Martínez y Stanec, quien ha introducido este producto, yo diría, el sistema a nivel mundial. Existía el silo de grano húmedo, pero no existía el silo de grano húmedo embolsado y ellos lo hicieron. ¿Cómo están dando este tema y qué has contado acá en el Congreso de Maizar? Creo que sobre todo sobre sorgo. Sí, hablemos de grano húmedo, de cualquier tipo de grano. O sea, toda mi vida profesional en nutrición tratando de resolver el tema de la proteína, que las alfalfas y que esto, toda la panfernalia de cosas, hasta que nos dimos cuenta de que el problema no estaba en la proteína, sino que estaba en la energía. Es la clave porque nosotros tenemos que pensar en que todo eso que hacemos, desde elegir la semilla, el potrero, el regarlo, fertilizarlo, ¿a dónde va a parar? Al rumen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el rumen? Alimentar las bacterias. Si no alimentamos las bacterias, no hay digestión. Todo lo que le damos pasa de largo. Entonces, para ser eficiente, no hay mejor forma todavía, más barata, al mínimo costo y fabricada por el propio productor que va a transformarlo en leche o en carne, que el grano húmedo. Otra alternativa sería hacer copos de maíz como copos de cereales, cornflakes. Sí, claro, pero ¿a cuánto? El tema es ¿a cuánto? ¿Qué costo energético? Claro, el costo energético es prácticamente el mismo, el resultado energético es prácticamente el mismo, pero el costo 7 veces superior, es un producto industrial. El grano húmedo lo hacemos con una cosechadora vieja, sobran cosechadoras, hay mucho tiempo, sobre todo cuando estratégicamente pensamos el grano húmedo como cultivo de segunda, en donde la ventana de secado es muy lenta y nos permite a nosotros hacerlo sin apuro.
y tener una herramienta formidable como es el grano húmedo. Es así. ¿Qué está pasando con esto? Porque hubo un boom en digamos, a mediados de los 90, a fines de los 90, después siguió, pero hubo como un plató, ¿y ahora qué está pasando? Los grandes productores de carne tienen un problema muy grande. Si hacen grano húmedo, tienen que desembolsar todo el capital de una sola. Sobre todo cuando no son productores y tienen que comprar el maíz. Exactamente, tienen que comprarlo, tienen que tenerlo y todo, la inversión es absolutamente de golpe y no es como la que hacen ahora, que es a medida de gasto de insumo. Eso también afecta la variabilidad del precio final, impacta muchas veces negativamente, como ha sucedido con la suba de precio de este maíz, que aquel que tenía grano húmedo a su costo ganó mucha más plata. Es así. ¿Qué pasa con el sorgo? Porque siempre fue algo que vino un poquito en la cola y se decía que la máquina no molía también el sorgo. Claro, el tema es que el grano de sorgo hay que procesarlo absolutamente, porque si no pasa de largo. Es así de sencillo. Tiene que partirlo por lo menos en dos. Los rodillos tienen que tener por lo menos 9 dientes y medio por pulgada para que tengan un buen procesado del grano. Y el tema del cracker en las cosechas, son eficientes, pero hay que bajar la velocidad de tragado precisamente porque entra mucha masa, ¿no es cierto? Y se escapan muchos granos y esos granos los vamos a encontrar en la bosta y no nos produjeron ni carne ni leche. Se estima más o menos que hay una pérdida cuando la máquina está acelerada, va avanzando con una capacidad alta, que hay una pérdida entre el 12, 15, 18%. Y el 12, 15, 18% es el porcentaje de nuestra rentabilidad. Mucha plata. Quiere decir que, bueno, habría que agarrar esa bosta y tirarla a una pileta donde hay pescaditos. Mirá, vos fíjate que vos lo has visto, la Iowa Beef está haciendo el recón de sorgo, que es grano reconstituido de sorgo, o sea, meten en unos piletones, hacen de grano seco, grano húmedo, precisamente para liberar esa energía en el rumen y orientar esa producción de esos ácidos que se provocan en el rumen a la formación de grasa subcutánea y de grasa de intercalado, como nos decimos nosotros. Yo hace varios años vi un feedlot en Australia que tenía silo harvestor, ¿viste? Los silos herméticos superados después por el silo bolsa, que cumple la misma función. Pero ellos remojaban sorgo y lo mandaban al silo. Y al bajar lo molían y se lo daban a los novillos. Exactamente, estaban haciendo grano húmedo después. Reconstituido. Es el famoso recón, está llena la literatura de todo eso. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo antes, ¿para qué hacerlo después? Sí, nosotros tenemos que comprar sorgo, sí, verdaderamente lo hacemos de esta manera para hacer grano húmedo y aumentar la tasa de liberación adentro del rumen. Yo me acuerdo de un feedlot en Saladillo, que ya también hace bastante tiempo, que compraba sorgo, lo amontonaba, hacía montones de sorgo en el campo, lo remojaba y a los 2 días, cuando empezaba a calentarse, o estaba caliente ya, lo metía en la embolsadora, en la moledora embolsadora. Sí, eso es precisamente volver a hacer la unión adentro del grano, la unión amorfa de la amilosa y la amilopectina, que son los almidones que se van a liberar adentro del rumen. Cuando el grano está seco ya no está esa unión, cuando está húmedo sí está, por eso se libera rápido. Incluso el grano de sorgo tiene la característica de que cuando pasa de largo y se absorbe en el intestino, con lo que estratégicamente se puede utilizar el grano húmedo de sorgo o el grano seco de sorgo en la composición del 80% de maíz, de grano de maíz, llámese de la forma que se llame, reemplazando el 20% de ese 100%, se aleja el peligro de la acidosis subclínica, porque ese grano va a ser digerido en el intestino y no en el rumen. ¿Se está haciendo grano húmedo de sorgo? Se hace en las zonas marginales. Hay en la zona de la provincia donde los cultivos dobles de maíz y sorgo, hay varios productores que hacen grano húmedo de sorgo y de maíz.
precisamente por la oportunidad y el volumen que necesitan ellos para producir. ¿El destino siempre es un rumiante, es un vacuno o también se puede usar en cerdos? Se puede usar absolutamente en cerdos, también se puede utilizar en aves. El grano húmedo aumenta un 7% la producción de acuerdo a los trabajos, ya son trabajos publicados mundialmente. El problema es que cómo lo suministramos. Claro, hay un problema logístico dentro de lo que es la producción intensiva de pollos. Pero lo estamos analizando como productor. Después pasará la segunda parte que será acomodarlo, pero da resultado. El grano húmedo es la herramienta más fantástica que hay, porque como decía mi abuelo, nosotros pensando en la proteína es lo mismo que pensábamos que la barba la aflojaba la crema de afeitar. No, la clave era el agua y la clave acá en la nutrición es la energía. Llámese grano de maíz, grano de sorgo, avena, centeno, todo lo que sea así. Cuando nos dimos cuenta que lo que hablaba la barba era el agua, se fundieron las compañías. Así es, o sea, todavía sigue siendo la herramienta más barata y más importante de producción al alcance del productor. ¿Por qué? Porque lo fabrica él mismo, no depende de comprarlo. Muchas gracias, Guillermo Álvarez Reina, por estos conceptos y los datos para empezar a pensar en grande con esto del agregado de valor al sorgo también. Gracias a vos. Continuamos. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrhizobios que fijan nitrógeno, Azospirillum para promover el desarrollo radicular y Pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente. Y Jorge, vos venís planteando semana a semana la problemática del aumento de la demanda de alimentos de calidad por parte fundamentalmente de la clase media china. Como metáfora de lo que está pasando en todo el mundo, que va saliendo de la pobreza. Ahora, hay otras tendencias que se cruzan con esto, porque eso no es hambre, digamos, es cambio cualitativo en lo que se come. Exactamente. Pero al mismo tiempo hay otros cambios que se van produciendo que por ahí no son tan favorables. Exactamente. Bueno, en este sentido, lo que puede ser útil, Héctor, es un informe publicado el año pasado por la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, más UNICEF de Naciones Unidas también, pero referido al problema de la relación que existe entre la producción agroalimentaria mundial y la situación de la malnutrición en el mundo. Ajá. El cálculo que ellos hacen es que hay unos 2.000 millones de personas que enfrentan una situación de malnutrición. Es el 25% de la población mundial. De la población mundial. Dentro de esto hay que ubicar el hecho de que hay 159 millones de niños de menos de 5 años que muestran por la malnutrición una situación de retraso físico y cognoscitivo. Dentro de esto, a su vez, están 51 millones de niños de menos de 5 años que muestran una situación de pérdida de peso en relación a su edad. Y esto tiene lo que puede considerarse un carácter estructural. Les marca el destino. Seguro. Porque en estos años de vida, los primeros años de vida, se establecen las condiciones para desarrollar o no desarrollar o frustrar la potencialidad que cada uno de estos niños tiene. 50 millones de niños en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, alrededor de esto es que se presenta el problema del significado de la malnutrición. Porque la malnutrición no tiene solo un significado alimentario, también tiene un componente de salud pública y también otro de tipo educativo. Por supuesto. En el sentido de que este aspecto educativo de la malnutrición se manifiesta no solo en los países del África subsahariana,
se manifiesta a través de la epidemia, verdadera epidemia de obesidad, hiperobesidad en los Estados Unidos. Hay un problema educativo, cultural, en la relación entre la alimentación y los países avanzados. Lo que significa que en realidad lo que está en juego en el mundo de hoy es un cambio cultural en relación a la alimentación, que implique un nuevo pacto entre el individuo y la forma en que se alimenta ese individuo. Estamos en una situación de, digamos, de desequilibrio. En un lado, desequilibrio. Esa malnutrición que es desnutrición. Exactamente. Y en el otro caso es comer mal. Exactamente, exactamente. La malnutrición tiene un componente de escasa alimentación, sí, lo que usualmente se denomina hambre. Sí. Pero también está el otro aspecto, que es la utilización, de la escasa utilización de micronutrientes en la alimentación, incluso ante todo en los países avanzados. Y esto a su vez hay que sumarle el hecho de que la obesidad, hiperobesidad, ha adquirido un carácter de verdadera pandemia en el mundo avanzado, Estados Unidos en primer lugar, pero también en México y China, por ejemplo. Sí. Con grave impacto en todo el sistema de salud. Con grave impacto en todo el sistema de salud pública, claro, por un lado, y también con consecuencias de tipo educativo. Sí. Entonces, acá aparece una problemática central para la producción agroalimentaria en el mundo, en donde la responsabilidad principal de esto la tienen los grandes países productores de agroalimentos, uno de los cuales es notoriamente la Argentina. Esto significa que este no es un tema académico para la Argentina, sí, o un problema de salud pública para la Argentina. Sí. Es un problema fundamental de estrategia de seguridad alimentaria mundial, sí, y por lo tanto una responsabilidad principal, entre otros, de la Argentina. Cuyos ingredientes, digamos, lo que produce la Argentina, de por sí, apuntar a las dietas sanas. Exactamente. El asunto es que esa dieta sana, para que sea realmente sana y saludable, tiene que estar equilibrada, y en eso es donde interviene la educación in situ. Exactamente. Entonces, de cada país. Hay una relación directa entre el nivel de pobreza, sí, y la forma en que se alimentan los más pobres, que es una forma absolutamente desequilibrada, que afecta fundamentalmente a los niños menores de 5 años, que es la etapa decisiva del crecimiento y de la formación de un ser humano. Gracias, Jorge, por los comentarios de hoy. No todo es producir comida e ir para adelante, sino que también hay que considerar en qué contexto. Exactamente. Enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com, o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Renatre se moderniza. Desde el 1 de marzo, nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y Pesa Silo. En Bolsa Más. Con 90 años de experiencia, Cestari es sinónimo de tolvas en Argentina y el mundo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución. Reflexión final después de esta edición del Campo, la Industria Verde. Habrán notado que nos salimos un poco de la coyuntura tan agitada con la cuestión de las retenciones. Este rumor que alguien largó a rodar y que aparentemente tenía algún asidero, se operó desde el gobierno, desde una parte del gobierno, con algunos periodistas y algunos medios. Se creó una bola de nieve que, por supuesto, obligó a que el ministro de Agroindustria saliera un poco
a aclarar la cosa, primero a desmentir que se hubiera tratado eso en una reunión que había tenido el presidente Macri con todo su equipo, que tampoco había sido analizado en la mesa del ministro Duhovne, que ya es el ministro coordinador con el resto del gabinete, pero bueno, alguien estaba fogoneando el tema, quizá como globo de ensayo, no se sabe, pero lo cierto es que generó no solo un malestar tremendo, sino que tuvo repercusiones muy negativas, tanto que luego el presidente, después de reunirse con Duhovne y con el propio Echeverre, desmintió y aclaró que su posición respecto a que las retenciones tenían un cronograma y que se iba a cumplir con ese cronograma de reducción en el caso de la de soja y que no se iba a modificar la decisión primera y primordial del presidente Macri en su primera semana de gobierno, cuando eliminó los derechos de exportación para el maíz y el trigo, y la enorme cantidad de veces en las Expoagro, en la sociedad rural, en cuanta intervención tuvo Mauricio Macri, planteó que las retenciones son un mal impuesto y que no iban a volver. La consecuencia de todo esto es que se perdió el momentum que se había logrado después del Congreso de A Todo Trigo en Mar del Plata y luego del Congreso de Maizar, otras reuniones que organizaba Leo Sarquís en la provincia de Buenos Aires, dándole manija a lo que iba a ser una gran siembra y con mucha tecnología para el trigo. De pronto se generó un nubarrón, una duda muy grande, lo que puede hacer bajar los brazos. En este momento hace falta una medida o una decisión mucho más contundente por parte del gobierno respecto a qué es lo que se va a hacer en esta materia, que es sin duda un tema clave justamente para lo que es el leitmotiv de nuestro programa, que es la intensificación, la aplicación de tecnología con sustentabilidad, pero sin aflojarle un palmo para lograr los rendimientos y las cosechas que el país está necesitando. Hasta la semana que viene.